Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina el Magazine. Bueno, estar en Oasis Wildlife y no hablar sobre el trabajo descomunal que ejercen los biólogos, pues sería algo muy desacertado y además no tendría el contexto que tienen muchas de las campañas que se están realizando. Entre ellas hay una que destaca, que es la que mantiene ahora mismo contra el tráfico de primates y de forma ilegal. Tenemos con nosotros a Eugenio Fernández, que es biólogo, que ya nos acompañó el año pasado y que seguramente podemos hablar de la evolución. Bienvenido. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero debo decir que soy veterinario. Veterinario, efectivamente. Y bueno, muy encantado de estar aquí. Eugenio, el Departamento de Primates, como hablamos hace un año, por sí mismo tiene un peso importantísimo dentro del Oasis Wildlife. No en vano, el parque nacía inicialmente de sus primeros animales, además de camellos, eran los primates. ¿Cómo es el día a día? Toda esa recuperación, conservación. Sí, es verdad que el Departamento de Primates tiene un peso grande en el parque. Yo creo que porque Canarias ha sido un punto de paso del tráfico ilegal de especies, y en concreto de primates africanos, a Europa. Y por otro lado, porque incluso a día de hoy es verdad que colaboramos con varias ONGs en tareas de rescate. Nosotros sobre todo actuamos de centro de acogida, es decir, nosotros colaboramos con centros de rescate y nos llegan animales que vienen de situaciones bastante complicadas de varios puntos de Europa. Es un trabajo muy bonito, tiene la cosa especial de que normalmente cuando trabajas con grupos familiares, con grupos más estables, que es como trabajan en muchos parques zoológicos, bueno, hay cosas que te ves venir y lo que ponen los manuales dentro de que trabajas con animales y que siempre hay variaciones, se puede ajustar un poco más a la realidad, pero lo cierto es que cuando trabajas con animales de rescate y con animales que vienen de situaciones de tráfico, de mascotismo, tienes que trabajar mucho fuera de los libros, colaborar mucho con compañeros, porque es verdad que te sorprenden y tienen conductas, tienen problemas comportamentales debido a su pasado que son un reto para los cuidadores y son un reto para el trabajo diario en un parque zoológico. ¿Hay esperanza para luchar contra el tráfico ilegal de animales salvajes, de mascotas, de primates? Claro, O sea, quiero decir que si hay medios, que si hay recursos suficientes. Yo siempre diré que bueno, yo trabajo con animales en cautividad. Al final de esta parte no sé mucho. A mí me llega una parte, me llega la parte de incautaciones y demás. Entonces por nuestra parte, por la parte de un zoológico, que es la que yo puedo hablar, está la parte de rehabilitación, que es una tarea que hacemos en conjunto con los centros de rescate, obviamente, y con los centros con los que colaboramos, es decir, somos parte de una cadena. Nosotros acogemos animales que vienen de otros sitios. Y por parte de los zoológicos también está la tarea educativa. Yo creo que es muy importante y que cada vez tiene un peso mayor. Creo que aún hay muchos retos, creo que aún hay que ponerse mucho las pilas. Pero bueno, creo que vamos en el buen camino. Esperanza, yo espero que sí, sinceramente, si no, no me dedicaría a esto, porque independientemente de que trabaje en un sitio o en otro, sí tengo claro que yo quiero trabajar con animales que vengan de esta situación, que vengan de un proceso de rescate, que tengas que trabajar con animales que han tenido este pasado debido al mascotismo. Entonces yo creo que sí hay esperanza. Desde luego tienen que trabajarse a nivel legislativo, y el tema es que es una cosa que influye a nivel mundial. Por muy bien que lo haga un país, tenemos que ir todos de la mano. De hecho, ahora en España va a haber bastante legislación seguramente en el próximo año, los próximos 2 años, encaminada un poco a restringir el tráfico de exóticos y la tenencia de exóticos. Y bueno, veremos cómo va, porque estamos esperanzados en que en algunas especies que tristemente aún nos llegan a los parques zoológicos, ya no tanto primates, pero sí es verdad que mamíferos, nos siguen llegando animales que no deberían estar en una casa. Esperemos que ahora haya un control mayor de esto. Eugenio, estábamos buscando, y según los datos que ha facilitado National Geographic, estábamos hablando de 7.000 especies, millones de animales cada año, entre tigres, chimpancés, suricatas, mapaches, cerdos vietnamitas, zorros árticos inclusive, o en el caso de los primates.
se han encontrado en los patios, en los terreros de las casas, en zonas urbanas incluso, ¿no? Por esa práctica de el mascotismo, el tráfico ilegal de especies. Decías que uno de los grandes retos para los cuidadores es, una vez que llega ese animal a este parque, en esa tarea de intentar rescatarlo, poder reeducarlo, ¿no? O ofrecerle un bienestar. ¿Lo consiguen? Es complicado. Hay procesos, al final los animales, todos los animales salvajes, animales domésticos, todos tenemos unos procesos de aprendizaje que están alocados en la infancia. Hay animales que tienen un proceso más largo y más complejo, otros que menos, más corto, más fugaz. En general nosotros trabajamos con los animales que tienen un periodo más crítico, más importante, más largo, como son los primates, pero también otros mamíferos tienen estos procesos. Y cuanto más influye en ese proceso, más complicado es, porque has influido en la base a nivel conductual de la vida. Pasaría lo mismo exactamente con un humano. Si a un humano lo sacas de su entorno, lo sacas de un entorno de cuidados, de un entorno de cuidado humano, durante las primeras fases de la infancia, tendrías muy complicado que esa persona pudiera gestionar en la etapa adulta su vida de manera eficiente. Ocurre lo mismo con estos animales. Hay cosas que no podemos reparar. Hay otras muchas que sí. Por ejemplo, darles un entorno social adecuado ayuda muchísimo. Pero sí que es verdad que a día de hoy siguen apareciendo muchos animales y nos llegan animales de entornos muy extraños y bueno, vas viendo que lo que hacen esta clase de entornos a estos animales, y hay algunos que ciertas cicatrices no sanan nunca. ¿Cuántos primates hay actualmente en Oasis Wildlife? Pues mira, tenemos actualmente en torno, si no me equivoco, porque nosotros tenemos pequeños mamíferos y primates. Actualmente primates tendremos aproximadamente unos 50, ¿vale? Aunque depende un poco. Por ejemplo, hace poco nos llegó un grupo. También obviamente tenemos animales mayores, entonces sí que han fallecido algunos animales recientemente, pero más o menos es el número que manejamos. Luego nosotros en nuestro departamento, por ejemplo, trabajamos mucho con otros animales, con pequeños mamíferos, incluso con algunas aves. Bueno, como experto en primates, quería preguntarte, Eugenio, si me permites que te tutee, ¿qué relación puede haber entre el comportamiento animal y el comportamiento humano? Precisamente de los primates, que me imagino que ustedes lo habrán estudiado muchísimo. ¿Qué relación real, ¿no? Más allá de lo que siempre tenemos como que venimos del mono, sí, efectivamente, pero ¿qué relación real hay en el comportamiento de los humanos? Bueno, lo primero, a mí siempre me da mucho reparo lo de experto en primates. Yo siempre digo que soy una persona a la que le gustan los primates y que obviamente intento aprender de ellos lo máximo posible. Bueno, Eugenio es muy humilde aparte, ¿no? No, pero yo creo que cada día nos enseñan más y yo cada día intento aprender de ellos y obviamente cada día es un poquito más, pero me queda mucho por saber sobre la relación entre nuestro comportamiento y el de ellos. Bueno, obviamente somos parientes muy cercanos. Al final no es tanto que vengamos del mono. Yo siempre digo que si viniéramos del mono no estarían aquí porque serían nuestros antepasados. Son como nuestros primos. Tenemos un ancestro en común que en el caso de los primates es muy cercano. Es como un bisabuelo, cuando con un reptil sería un tatarabuelo. Por tanto tenemos cosas en la base de nuestra conducta muy similares. Yo creo que yo lo veo muchísimo con la conducta social, es una cosa que te enseñan ellos muchísimo, la importancia de estar en un entorno social seguro y de cuidados y de complicidad. Cuando precisamente nos llegan animales de tráfico ilegal, que nos llegan muchas veces animales que han estado solos, gracias a que colaboramos con centros de rescate, lo cierto es que hacen ellos el trabajo de juntarlos en muchas ocasiones, pero sí que nos han llegado animales que han estado solos. Y ves un deterioro a nivel comportamental que es increíble luego cómo se sana a través de la introducción social. Hace poco, por ejemplo, nos falleció uno de los monos pequeños, de los titis que tenemos en el parque, que llevaba ya muchos años. Era un animal que vivió una larga vida y la vivió buena, pero lo cierto es que falleció y se quedó su pareja sola. Entonces, bueno, justo teníamos otro animal que estaba en un entorno social raro porque estaba con un animal de otra especie y ese animal lo veíamos que a nivel de comportamiento no estaba bien,
no se relacionaba con el otro mono. Entonces decidimos probar a juntarlos y la verdad es que ha sido increíble porque hemos visto un cambio de conducta total en este animal. No se comporta para nada como lo hacía antes, es mucho más, busca mucho más la compañía, lo ves mucho más pendiente de su entorno y no tanto de nosotros. A veces estaba como demasiado pendiente de nosotros y ahora está pendiente de su compañero. Entonces, y eso lo ves a diario con un montón de casos que tenemos, que todo esto que genera el tráfico ilegal, que tiene mucho que ver con las redes sociales, como están actualmente y demás, genera unas cicatrices enormes que, como decía antes, que no me quiero repetir tampoco, pero que genera esas cicatrices, pero la compañía, el afecto, el amor, ayuda muchísimo a restaurar a sanar esas cicatrices y a restaurar esos vínculos perdidos. Estábamos viendo sobre algunas de las últimas teorías en el tema de los primates, ¿no? Concretamente de un autor que estoy segura que vas a conocer, Frans de Waal, que hablaba incluso de la correlación que había entre nuestro comportamiento y el de los primates en cuestiones de género, ¿no? Y se hablaba de que incluso los primates tienen un comportamiento similar a lo que nosotros podemos entender por el patriarcado, es decir, que sí hablaban de que había o que podría haber un cerebro masculino y un cerebro femenino. Sin embargo, bueno, pues en el caso de los humanos siempre decimos que tiene mucho que ver con la cultura, con la tradición, con el tipo de civilización que hemos creado, pero en el caso, por ejemplo, de los primates, ¿hay un patriarcado realmente? ¿Ustedes notan que cuando estamos hablando en unas condiciones saludables, ¿no? En unas condiciones ahora mismo de acogida, ¿no? Cuando ya tienen un grupo. Es complicado porque, bueno, cuando hablamos de primates, lo primero hablamos de más de 500 especies, cada una con su estructuración social. Sí que es verdad que en este sentido yo sí que sigo mucho el trabajo de Frans de Waal, que de hecho es muy curioso porque lleva muchos años trabajando y en sus primeros años escribió sobre esto incluso un poco más al revés. Yo creo que todos culturalmente hemos ido cambiando con el paso de los años y yo recuerdo uno de los primeros libros de Frans hablaba mucho, comparaba a los chimpancés mucho con el típico hombre de negocios, con las típicas competiciones del mundo de los negocios entre hombres trajeados. Era como muy contrario a lo que ahora, por ejemplo, escribe, que está genial porque es una persona que sabe un montón y a mí me encanta consumir sus productos culturales. Luego en lo que vemos nosotros a diariamente es lo que te digo, cada especie funciona de cierta manera y especies. Yo siempre trato de explicar esto, lo hacemos mucho por ejemplo con la interacción de lemures, porque es verdad que la gente, al final hemos estudiado los animales con nuestros sesgos culturales y los hemos estudiado principalmente, las bases que sabemos de la conducta animal son de los 60, de los 70, donde no solo había muchas cosas que estaban mal a nivel cultural en el ser humano, seguramente, a nivel de cómo estructurábamos nuestras relaciones y sociales y demás. Y, por ejemplo, yo lo ejemplifico mucho en la interacción de lemures cuando hacemos la tarea educativa con el tema de cuando les explico lo que es el concepto de macho alfa en la naturaleza. Porque cuando preguntas muchas veces a la gente ¿quién mandará en el grupo? Pues el macho alfa, te dicen. Y ahí les dices, claro, esto tenéis que entender lo primero que los animales son muy distintos unos de otros. Hay especies en las que existe un macho alfa que lidera porreándose el pecho y rompiendo cosas cuando se enfada, totalmente. Hay especies donde lidera una hembra, por ejemplo, a mí me gusta mucho, siempre pongo el ejemplo de los elefantes o de las orcas. Las orcas y los elefantes son especies matriarcales donde lideran las hembras, pero lideran las hembras a través de la sabiduría. No a través del poder. De hecho, son animales, es la hipótesis de la abuela, es una de las pocas especies donde hay menopausia, igual que en el ser humano, y donde lideran animales muy mayores. ¿Por qué? Porque estos animales conocen su entorno y son capaces de llevar a, por ejemplo, una época de sequía, de escasez de alimento, a zonas con más riqueza. Esto es una cosa que ocurre sobre todo en las especies lideradas por las hembras, y muchas veces no se habla de esto. Entonces muchas veces tenemos como el concepto de macho alfa, que de hecho viene de unos estudios que se hicieron en los 60 con lobos, que se juntaron en cautividad a lobos. Lo que se hizo es juntar lobos en cautividad y estudiar esos grupos. Que se vio que había un macho que dominaba a través de la agresión. ¿Qué ocurre en la naturaleza con la mayoría de especies de lobo, como el lobo ibérico, por ejemplo? Que son grupos familiares. Está un macho, está una hembra, papá y mamá,
y las crías. Y obviamente papá y mamá mandan sobre las crías. Y papá a veces puede pegar un bocado a los hijos, pero eso no quiere decir que hay un macho alfa o una hembra alfa. En realidad, por ejemplo, en el lobo, se ha visto que en la mayoría de especies de lobo y en la mayoría de grupos hay un macho reproductor y una hembra reproductora que cada uno tienen tareas separadas dentro del grupo. Entonces yo creo que muchas veces hemos introducido el sesgo del ser humano, muchas veces los estudios comportamentales de los 60, 70 los han hecho hombres y seguramente eso ha tenido mucho que ver. Ahora tenemos en la rama de la primatología, en la rama del comportamiento animal, muchas más mujeres y creo que ahora se están empezando a ver que las cosas son distintas, que las cosas igual las hemos estudiado un poco con el sesgo que teníamos en la cabeza y hemos juntado unos lobos y hemos dicho, ah, pues hay un macho que lidera. Luego es el propio autor de este estudio el que va rebatiéndolo y que decía, oye, me equivoqué. Este estudio se hizo en cautividad. Ahora me doy cuenta que es totalmente anacrónico y totalmente erróneo extrapolarlo a la naturaleza. Y esto ha ocurrido mucho con el comportamiento animal. Entonces, yo creo que el ser humano es una especie muy particular, tiene una cultura acumulativa que llamamos a través de libros, a través de textos. Nosotros la cultura dentro de 100 años avanza un montón. En primates y en otras especies animales no existe la cultura acumulativa. Ellos se transmiten conductas a nivel cultural, pero no se van sumando y se pueden perder muy fácilmente. La cultura animal es mucho más frágil que la cultura humana. La cultura humana, como no quemes la librería de Alejandría, no pierdes de verdad mucha cultura, pero en el caso de los animales sí que es verdad que cualquier suceso dentro de un grupo puede restallar las conductas culturales. Entonces es mucho más difícil hablar de ello también por nuestra conducta y es muy difícil hacer la comparación. Yo creo que no tenemos que, siempre lo digo, que no tenemos que escudarnos en los animales hacen esto, los animales hacen esto otro. Los animales van a su bola, los animales salvajes, nosotros somos otro animal, pero tenemos una serie de características muy distintas y tenemos la suerte de que estas cosas se pueden debatir, se pueden consultar, se pueden hablar y se puede avanzar y evolucionar efectivamente, exacto. ¿no? Eugenio Fernández, el tema de la reproducción en el parque, que es un síntoma clarísimo de si el animal está en buenas condiciones, si su hábitat se parece al hábitat real hasta el punto de sentirse, pues eso, en familia, con la mamá, el papá, con macho alfa o sin macho alfa, pero capaz de tener una familia y de reproducirse. ¿En el parque se ha conseguido? Sí, yo en este aspecto, claro, yo hablo particularmente del departamento de primates y pequeños mamíferos, porque nosotros sí que tenemos una filosofía muy encaminada a rescate de fauna, es decir, nosotros hay ocasiones en las que tenemos animales que vienen de rescate, que la reproducción no la fomentamos en muchos grupos porque sabemos que ser buen padre, ser buena madre, se aprende en la infancia a través de un entorno seguro. Estos animales no lo han tenido, por tanto no tenemos garantías de que puedan ser buenos progenitores. Y por otro lado, ese espacio que ocuparía una cría la puede ocupar un animal que venga de incautación. Sí que es verdad que cuando hemos visto grupos que creemos que sí pueden reproducirse, que creemos que la instalación pueden estar bien reproduciéndose, lo hemos permitido y se han reproducido bien. Es verdad que yo siempre digo que cada vez ponemos más en duda esto que has comentado de que la reproducción es síntoma de bienestar. Obviamente hay unos mínimos por los cuales si no el animal no se reproduce, pero también tristemente, debido precisamente a este mundo de las incautaciones y demás, nosotros hemos colaborado con centros que han recibido muchas crías, que han nacido en sitios muy malos. Entonces sí que hemos visto que algo que antes se utilizaba mucho como baremo, que igual viene mucho de los animales de granja y demás, de que la reproducción es síntoma de bienestar, cada vez lo ponemos más en duda, porque es verdad que nos llegan muchísimos animales incautados de entornos que para nada eran un entorno de bienestar animal, en donde sí había reproducción. Sí que es verdad que es un síntoma, pero tiene que venir junto a muchos otros. El tema del bienestar animal, al final, hay muchísimos indicadores y no nos vale uno solo para saber si un animal está bien o no. Bueno, ustedes están ahora mismo en una campaña o inmersos precisamente en una campaña para evitar el maltrato animal, para evitar el comercio ilegal. Una campaña con mensajes potentes. Eugenio, como yo creo que se puede percibir, sabe mucho de lo que está hablando y además habla desde el amor y desde el cariño
a lo que tiene entre manos, que es muy frágil, ¿no? Es una especie, muchas de ellas en peligro de extinción, en unas zonas, hablamos de los lemures de Madagascar, como por ejemplo ha ocurrido con la construcción, se han quedado sin árboles, se han quedado sin las copas donde suele vivir, ustedes los tienen aquí y se han reproducido, además, a lo largo de los años. Aparte de esa campaña, de todo lo que se está haciendo, salen de vez en cuando del Oasis Wildlife y acuden a los centros educativos, a los institutos, a los centros de mayores, que también es importante, a la sociedad en general, para que conozcan todo este trabajo que hay detrás, que no es solamente una visita al parque. Yo, claro, esta parte yo la puedo hablar menos tal vez por mi parte como cuidador. Yo me involucro sobre todo en el cuidado animal y es verdad que sí que yo salgo sobre todo dentro de mi entorno profesional. Es verdad que bueno, yo particularmente este año he tenido la oportunidad de ir a representar al parque a varios congresos y sí que es verdad que hemos divulgado un poco las tareas que hacemos y demás y nuestro enfoque de cuidado animal. Luego yo creo que la parte educativa, sobre todo los que hacen un trabajo excelente son el Departamento de Educación, que les podéis preguntar luego, porque es verdad que a lo largo de los años se ha visitado mucho los colegios y demás, y yo esa parte igual lo puedo hablar menos. Por mi parte sí que es verdad que en nuestro entorno profesional sí que intentamos compartir nuestro trabajo lo máximo posible. La última vez que nos vimos, hace un año, ustedes, junto con otra compañera, decían que trabajar en Oasis Wildlife casi había sido un regalo, ¿no? Para un veterinario que, bueno, en este caso procedente de Asturias, asturiano, estamos dos asturianos hoy en esta mesa, Eugenio, pero están trabajando directamente con aquello que era lo que querían, que era su objetivo, y con la posibilidad también de implantar incluso nuevas metodologías, retos diarios, como son animales que vienen incautados. ¿Cómo ha sido este año? Muy bueno, la verdad es que estamos contentos. Es verdad que bueno, vamos saliendo, ya estamos un poco alejados de la pandemia, nos vamos recuperando esta clase de centros y la verdad es que seguimos en la misma dirección, intentando cuidar de los animales lo mejor posible, intentando aprender más a cómo cuidarles a ellos, también a cómo cuidarnos a nosotros para hacer mejor nuestro trabajo. Y es una cosa que es una de las enseñanzas que yo saco de este año, la importancia de cuidar a los que cuidan, porque si no cuidas a los que cuidan no puedes cuidar. Entonces creo que es una cosa muy importante y que tenemos que llevarla a cabo tanto las personas a nivel individual como tanto las ONGs como los centros de recuperación como los zoológicos a nivel colectivo, para asegurarnos de que los animales están en el mejor cuidado posible y los trabajadores que cuidan de ellos. ¿Hay algún caso de este año, de alguna de las incautaciones, que haya sido especialmente doloroso para ustedes? Pierdo un poco ¿dónde está, la ¿no? perspectiva de cuándo acabó este año, cuándo acabó este otro. En este año no recuerdo ahora mismo ningún caso particular. Sí que es verdad que bueno, ha habido varios. Al final, una cosa de las más complicadas, yo creo, del trabajo de cuidador, y particularmente el trabajo de cuidador con animales de rescate, nosotros trabajamos con muchos animales mayores. Entonces nosotros tenemos, al final, que un animal salvaje llegue a las edades que llega en un centro como este, es algo que no ocurre en la naturaleza. Vemos, por tanto, comenzamos a ver enfermedades y estados que no son naturales. Igual que no son naturales incluso en la especie humana o en los animales domésticos. En realidad, todas esas enfermedades que aparecen a partir de los 60 años en la especie humana, la selección natural no ha podido hacer efectos sobre ellas, porque a esa época ya no nos reproducimos. Por tanto, la selección natural ahí no tiene nada que hacer. Por tanto, estamos en un escenario, tanto en la especie humana como en animales domésticos, que en realidad ha aparecido en los últimos 100 años. Y en animales salvajes lo estamos empezando a ver. Y lo vemos más seguramente aquellos que trabajamos con animales de rescate, que vienen de haber tenido problemas de salud, como nutricionales, como cognitivos incluso, bastante complejos. Entonces sí que es verdad que en las últimas etapas de la vida de estos animales, y ahora mismo no te sé decir ningún caso concreto, porque yo al final trabajo con 100 animales y me han tocado muchos de ellos, pero es verdad que es lo más duro el enfrentarte a las últimas fases de la vida de un animal que has conocido, que has cuidado durante varios años, y que al final eres tú quien trabaja con ellos y eres tú. La diferencia igual con el trabajo que se hace
por ejemplo, un veterinario en una clínica, que yo al final, como soy veterinario, empatizo mucho con ese trabajo, o en otras profesiones de cuidados, como puede ser enfermería, como puede ser medicina, que yo siempre defenderé que el trabajo de cuidador zoológico es una profesión de cuidados, igual que muchas de estas profesiones sanitarias, es que los conoces día a día, estás muy vinculado a ellos y tú también formas parte del proceso de decisiones de cómo afrontar esas últimas etapas de la vida. Normalmente solo afronta en otras disciplinas un sanitario únicamente. Aquí los cuidadores, como somos los que valoramos el bienestar a diario, tenemos mucha voz en eso. Y tener voz en eso cuando tienes vínculo con un animal es una cosa especialmente dura. Entonces sí que es verdad que en el último año, igual que en todos, ese proceso es el más difícil, yo creo, para un cuidador de animales y es en el que más nos tenemos que cuidar como profesionales porque impacta mucho. Porque en la afecta, salud, ¿no? sí, Psicológicamente, la gestión emocional de todo esto. Sí. Bueno, y lo cuenta y está mirando hacia algún sitio que seguramente le está poniendo cara, ¿no? A todo esto a esas decisiones difíciles que se habrán tenido que tomar pues en la continuidad de la vida de un animal para que siga sufriendo muchas veces o perpetuar una medicación o en fin, ¿no? Eugenio Fernández, muchas gracias por tu trabajo, por la cantidad de conocimiento que siempre compartes con nosotros. Cada vez que tenemos una entrevista, yo creo que Oasis Wildlife tiene mucha suerte de tener a personas cualificadas y que además aman su trabajo como es el caso. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ya ven, primates, uno de los primeros animales, de las primeras especies que hace 40 años se entraba en este zoológico que hoy cuenta con ese 1.000.000 de metros cuadrados, con más de 4.000 animales, con tantas personas trabajando y que era pues la primera variedad que se sumaba al camello majorero, de ahí a tener como ahora mismo esta lucha contra el tráfico ilegal de primates. Vamos a seguir conociendo otras de las cuestiones, otros departamentos, otros especialistas. Será con Soraya Cabrera, miembro también de la empresa familiar. Hablaremos de Garden Center, de Navidad y de otros proyectos relacionados con la protección del medio. Volvemos inmediatamente.